Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a un nuevo tutorial con Greta Wings. Y en esta ocasión continuaremos realizando a nuestro Bowser de la serie Mario Bros. Esta es la tercera parte. Si aún no ha visto los vídeos anteriores, en la descripción de este tutorial usted podrá encontrar los enlaces. Si por el contrario está al día, pues continuemos. Para continuar con nuestro Bowser, lo siguiente que haremos será su cola. Es bien sencilla, tan solo siga mis instrucciones. Vamos a iniciar la ronda 1 con un anillo mágico y dentro de este anillo haremos 6 puntos bajos. En la ronda número 2, que aquí la iniciaremos, estaremos repitiendo 2 veces 2 puntos bajos y un aumento. Vea, 1, 2 y un aumento. Esto mismo lo vamos a repetir 2 veces y acabaremos la ronda 2 con 8 puntos. En la ronda número 3 no vamos a aumentar, no queremos que los aumentos sean demasiado bruscos, así que en la ronda número 3 haremos 8 puntos bajos sin aumento alguno. En la ronda número 4 vamos a aumentar, estaremos repitiendo 2 veces 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y le sigue el aumento. Así lo repetiremos 2 veces y esta ronda 4 la acabaremos con 10 puntos. En la ronda 5 las repeticiones serán de 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y le sigue el aumento. Vamos a repetir 4 puntos bajos y un aumento una vez más, o sea, un total de 2 repeticiones y acabaremos la ronda 5 con 12 puntos. En la ronda número 6 las repeticiones serán de 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y el aumento. Repetiremos 3 puntos y un aumento un total de 3 veces y esta ronda 6 la acabaremos con 15 puntos. En la ronda 7 tan solo haremos 15 puntos bajos sin aumento alguno. En la 8 continuaremos aumentando. Las repeticiones serán de 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Estaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento, un total de 3 veces. La ronda 8 la acabaremos con 18 puntos. Durante las rondas 9 y 10, tan solo realizaremos 18 puntos bajos en cada una sin aumento. O sea, 18 puntos bajos en las rondas 9 y 18 más en la ronda 10. En la ronda 11 continuaremos aumentando. Estaremos repitiendo 3 veces 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos y un aumento, un total de 3 repeticiones y acabaremos la ronda 11 con 21 puntos. En la ronda 12 realizaremos 21 puntos bajos sin aumento alguno. Solamente 21 puntos bajos. En la ronda 13, las repeticiones serán de 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. 6 puntos y un aumento, un total de 3 veces y acabaremos la ronda 13 con 24 puntos. Y en la 14 realizaremos 24 puntos bajos sin aumento alguno. 24 puntos bajos en total durante toda la ronda. En la ronda 15 las repeticiones serán de 7 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. 7 puntos y un aumento durante 3 veces y esta ronda 15 la acabaremos con 27 puntos. Y precisamente en la ronda 16 realizaremos 27 puntos bajos sin aumento alguno. En la ronda 17 será diferente, así que esto sí se los voy a mostrar al detalle. Esta ronda 17 la iniciaremos con 2 medios puntos altos. 1 y 2. Seguido 10 puntos altos. 1, 2, así hasta tener 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2 medios puntos altos. 1 y 2. Y para acabar la ronda realizaremos un total de 13 puntos deslizados. Sí, así bajé. 13 puntos deslizados. 1. Ups, perdón.
2, 3, 4, 5, así hasta tener 13, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y así habremos acabado la ronda 17. Vamos a realizar una última ronda, sería la ronda 18, donde volveremos a repetir exactamente lo mismo que en la ronda anterior. Vamos a iniciar con 2 medios puntos altos. 1, 2, seguido 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 2 medios puntos altos. 1 y 2. Y para acabar la ronda, 13 puntos deslizados los vamos a realizar encima, ¿ok? Encima de los puntos deslizados de la ronda anterior. 1, ahí en el mismo centro. 2, 3, 4 y continuaremos hasta llegar al final. 13 puntos deslizados en total. Cuando acabe los 13 puntos deslizados, vamos a cortar la hebra, dejando hebra suficiente para luego la unión de esta cola al cuerpo. Y digo luego porque antes de realizar esa unión, vamos a realizar el caparazón y sus detalles. Y luego haremos la unión de todas las piezas que estaremos realizando en esta tercera parte. Para realizar este caparazón ocuparemos el mismo hilo color verde hoja o el verde que usted haya elegido, pero sí es el mismo de la cabeza. Es bien sencillo realizar este caparazón, por esa razón se los voy a estar indicando también. Estaremos iniciando la ronda 1 con un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. En la ronda número 2 estaremos realizando 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada punto de la ronda anterior. Esta ronda 2 la acabaremos con 12 puntos. En la ronda número 3, las repeticiones serán de un punto y un aumento. Un punto y un aumento durante toda la ronda y esta ronda 3 la acabaremos con 18 puntos. En la ronda número 4 estaremos repitiendo 2 puntos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Así durante toda la ronda un total de 6 repeticiones y esta ronda número 4 la acabaremos con un total de 24 puntos. En la ronda número 5 haremos un ligero cambio en las repeticiones para que los aumentos no caigan siempre en el mismo lugar. Esta ronda 5 la vamos a iniciar con un punto bajo. Seguido realizaremos un aumento. Luego vamos a repetir durante 5 veces, o sea 5 repeticiones, 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Repítalo un total de 5 veces. Para acabar la ronda le van a quedar 2 puntos. Véalos aquí. Pues en esos 2 puntos que le queden, 2 puntos bajos. Esta ronda número 5 la acabaremos con un total de 30 puntos. En la ronda número 6, las repeticiones serán de 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Así continúe repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda 6 y vamos a acabar esta ronda con 36 puntos. En la ronda número 7 también cambiaremos un poco las repeticiones. Vamos a iniciar la ronda 7 con 2 puntos, 1 y 2. 2 puntos en el inicio y luego un aumento. Seguido estaremos repitiendo durante 5 veces, 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Aquí está el aumento. Entonces, repita 5 puntos bajos y un aumento. Este es el inicio de la ronda. Durante toda la ronda no, durante 5 veces. Para acabar esta ronda número 7, le van a quedar 3 punticos. Véalos aquí. En esos 3 puntos que le quede, realice 3 puntos bajos. Esta ronda número 7 la acabaremos con un total de 42 puntos. En la ronda número 8 repetiremos 6 puntos y un aumento durante toda la ronda.
1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Repita 6 puntos y un aumento durante toda la ronda y la acabaremos con 48 puntos. La ronda número 9 la iniciaremos con 3 puntos. 1, 2, 3 y seguido un aumento. Luego vamos a repetir durante 5 veces 7 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. 7 puntos y un aumento durante toda la ronda, durante 5 veces. Para acabar esta ronda 9 nos van a quedar 4 punticos, pues haremos 4 puntos bajos. Y habremos acabado esta ronda con 54 puntos. En la ronda número 10 no vamos a realizar aumento algunos. La ronda número 10 será solamente de 54 puntos bajos sin aumento. En la ronda 11 estaremos repitiendo 8 puntos y un aumento durante toda la ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el aumento. 8 puntos y un aumento hasta acabar la ronda con un total de 60 puntos. En la ronda 12 volveremos a hacer un ligero cambio en las repeticiones. Vamos a iniciar la ronda 12 con 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y luego un aumento. Seguido estaremos repitiendo durante 5 veces 9 puntos y un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. 9 puntos y un aumento, un total de 5 veces y para acabar la ronda nos van a quedar 5 puntos. Pues vamos a hacer 5 puntos bajos. Habremos acabado la ronda 12 con un total de 66 puntos. En la ronda número 13 realizaremos precisamente 66 puntos bajos. 66 puntos bajos sin aumento alguno. En la ronda 14 las repeticiones serán de 10 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el aumento. 10 puntos y un aumento durante toda la ronda y acabaremos esta ronda 14 con un total de 72 puntos. Desde la ronda 15 y hasta la 17, 15, 16 y 17 estaremos realizando 72 puntos bajos en cada ronda sin aumento alguno. 3 rondas de 72 puntos bajos cada una. En la ronda 18 volveremos a aumentar. Las repeticiones serán de 11 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un aumento. 11 puntos y un aumento durante toda la ronda 18 y la acabaremos con un total de 78 puntos. Y en la ronda 19 realizaremos precisamente 78 puntos bajos sin aumento alguno. En la ronda 20 volveremos a aumentar, estaremos repitiendo 12 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y le sigue un aumento. 12 puntos y un aumento estaremos repitiendo durante toda la ronda y esta la acabaremos con un total de 84 puntos. Y en la ronda 21 y última, realizaremos precisamente 84 puntos bajos. Solamente 84 puntos bajos sin aumento alguno. Cuando acabe la ronda 21, usted podrá cortar la hebra, que lo cierto es que no vamos a realizar la unión con esta misma hebra, sino que prefiero realizarla con 2 hebritas, digamos, de esta misma. Extraemos 2 hebritas y con ello será suficiente. De ese modo nos quedará un trabajo más fino. Entonces, hasta aquí el caparazón. Voy a quitar el marcador. Y ahora sí nos va faltando para este caparazón más detalle, ¿verdad? Vamos a estar realizando las puntas. Para estas puntas estaremos utilizando hilo de color mango, que es un amarillo bien intenso. Ese es el nombre en la marca Sinfonía. Vamos a realizar un total de 11, ya yo tengo 10 listas que serán para el caparazón y la siguiente, la número 11, será para la cola, es igualita. Voy a dejarlas por acá, pues esta puntita que me falta la vamos a estar realizando juntos. A pesar de ser bien sencilla, quiero mostrarle porque cuando son piezas pequeñas sí me gusta mostrarle. Si yo la logro hacer, pues ustedes también. Vamos a iniciar la ronda 1 con un anillo mágico, ya que esté seguro, realizaremos dentro 6 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo y colocar marcador. En la ronda número 2 estaremos repitiendo 2 veces 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2, estaremos trabajando en espiral y le sigue un aumento. Entonces, repitamos una vez más 2 puntos bajos y un aumento hasta acabar esta ronda con 8 puntos. En la ronda número 3, las repeticiones serán de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Así repetiremos una vez más 3 puntos y un aumento y acabaremos esta ronda 3 con 10 puntos. En la ronda 4, 4 puntos y un aumento durante 2 veces. 1, 2, 3, 4 y le sigue el aumento. Así volvamos a repetir 4 puntos y un aumento y esta ronda la acabaremos con 12 puntos. En la ronda 5 estaremos repitiendo 2 veces 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Volvamos a repetir 5 puntos y un aumento hasta acabar esta ronda con 14 puntos. En la ronda 6 y última, las repeticiones serán de 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Así volveremos a repetir 6 puntos y un aumento y esta ronda la acabaremos con 16 puntos. Cuando acabemos la ronda 6, vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente tan solo para un cierre. Vamos también a retirar marcador y colocar agujita lanera. Y vamos a cerrar como de costumbre. Insertamos saltando. El siguiente punto lo saltamos y en el próximo insertamos de esta manera. Y luego en el mismo punto donde hemos acabado hacia detrás, hacia la parte de adentro. Y de este modo pues se notará un poquito menos donde acabamos esta pieza. Aquí dentro vamos a asegurar y no se preocupe por este seguro, pues esto no se va a ver, esto quedará hacia adentro. Por supuesto, cada uno de estos de estas puntas lleva su relleno, pero lo vamos a colocar más adelante justo antes de unirlas al caparazón. Y así habremos acabado la punta número 11. Recuerde que necesitamos 11 en total, 10 para el caparazón y una más para la cola que ya tenemos lista. Ahora, esta cola lleva una, así como esta, la que hemos realizado, pero lleva una más pequeñita. Es como esta, tan solo con menos rondas, así que ahora le explico. Pues esta es más pequeñita. Muy sencillo, en vez de 6 rondas vamos a realizar solamente 4. Acá les estaré dejando la redacción para que no necesiten retroceder el vídeo otra vez. Voy a dejar estas dos aquí dentro de la cola, pues una grande y una pequeñita para la cola, porque vamos a comenzar la unión. A pesar de que aún faltan más detalles para el caparazón, pero ya vamos a comenzar a unir y lo haremos con la cola. Antes de comenzar esta unión vamos a colocar relleno. Muy importante colocar bien el relleno en esa puntica, ¿ok? Formando bien la puntica. Y el resto lo podemos colocar con nuestros dedos. Coloque tanto relleno como usted considere necesario. En realidad no necesitamos que nos quede demasiado relleno. La verdad que no lo considero necesario. Coloque un poquito, se me ha salido, un poquito. Ya luego en la medida que vayamos haciendo la unión, si usted considera que puede colocarle más, pues ahí le coloca más. Pero de momento,
con un poquito es suficiente, ¿verdad? Para que quede un poquito flexible ahí debajo de este cuerpo. ¿Cómo vamos a realizar esta unión? Pues queremos que la cola nos ayude un poco a la estabilidad, porque esto lleva el caparazón aquí detrás y eso le va a hacer peso hacia detrás. Entonces, esta colita nos va a ayudar. Coloque sus piernitas bien en la superficie de la mesa y luego la colita la vamos a colocar detrás, ¿verdad? Que no nos empuje. Si la colocamos demasiado debajo, entonces lo que va a hacer es empujarnos el cuerpo hacia adelante. No queremos eso. Queremos que más bien el cuerpo se apoye en la colita en caso de que se vaya hacia detrás. Así que una vez lo tenga derechito, coloque la colita detrás y ahí donde le quede, tome alfiler y ahí donde le quede, sujete con alfiler. Ya el resto continúe sujetando. Voy a colocar 3 alfileres y ya luego continúo, ¿verdad? Ya hasta ahí me dice que está bien, hace que se quede planito. Aún se va hacia adelante porque todo el peso lo tiene hacia adelante, pero ya vamos a colocarle más detalle detrás. Recuerden que el caparazón es relleno. Así que una vez ya hemos colocado ello, vean cómo cuando lo mira en esta posición se ve bastante plano. Tome algo y asegúrese de que quede lo más planito posible. Esta también puede ser una opción para colocarlo. Entonces, así coloque alfiler. Si en el momento que lo coloca así considera que no está lo suficientemente plano, pues entonces lo corre un poquito más hacia arriba. Pero yo creo que ahí está bien. En la medida que vaya haciendo esta unión, si lo considero necesario, le voy a colocar más relleno. Pero lo cierto es que no. Yo creo que ya con ese relleno que le coloqué, aunque quede así suavecito, está bien. Maybe un poquitín más, pero no mucho más, ¿ok? Voy a colocar agujita lanera para dar las primeras puntadas. Les voy a mostrar así un poco lento, ¿verdad? Para que usted logre apreciar la separación aproximada con la piernita. Todo es aproximado y usted lo va a ir haciendo en dependencia de su amigurumi, ¿ok? Entonces las puntadas sencillas, una puntada en el cuerpo y luego agarramos un puntico de la cola, siempre intentando agarrar uno por uno cada puntico que tenemos de la cola y nos quedará un trabajo más prolijo, más fino, ¿ok? Póngale mucha paciencia siempre a las costuras, ya sé que no es lo más agradable, pero definitivamente con este diseño era necesario. Así que continuaré dando puntadas hasta cerrar totalmente. Recuerde, en el momento en que ya le quede poco para cerrar, si lo considera necesario, colóquele más relleno. Así me ha quedado ya unida la cola, no le coloqué más relleno, así considero que es suficiente. Y estos dos pinchitos los vamos a dejar hacia un lado porque antes vamos a colocar el caparazón. No importa hacia dónde quede el acabado, no es importante. ¿Qué es importante acá? Vamos a pegar esta pieza a donde termina la colita, ahí a donde empieza, perdón. La vamos a mantener ahí. Podemos colocar un alfiler para que no se mueva de ninguna manera. 2, 3, lo que usted considere. No estarán de más. Y acá arriba, muy importante, ¿ok? Va a sujetar su caparazón así. Mira, está bien redondito, no está aplastado. Y esta parte del caparazón va a quedar por debajo del collar. Esta parte del collar no se va a ver. Lo siento mucho, tal vez no fue necesario colocar estas punticas. Lo que haremos será esto. Una vez que esté colocado debajo, así dejaremos que suba. Como que va a quedar doblado. Queremos que se vea un poquito por el frente el acabado luego con el cordón blanco. Hecho esto, voy a colocar alfiler. Vea dónde. Ahí donde usted pueda. ¿Ok? Donde usted pueda va a estar bien. Vea dónde me ha quedado a mí. Si lo desea puede colocar también aquí encima, pues ahí estaremos dando puntadas. Y esto aquí vamos a acomodarlo un poquito, lo va a tapar. ¿Ok? Así sujételo. Todos los detalles que puedan no quedar bien se van a tapar con el cordón blanco que vamos a realizar. Ahora, esta parte de aquí va a quedar encima del brazo.
así. No muy encima, sino tan solo un poquito. Esto podremos rellenarlo un poquito ahora para que ya vaya tomando su formita. En la medida que vayamos cerrándolo, pues vamos a colocarle más relleno. Por ahora solo un poco más de relleno para que tome la forma, ¿verdad? Y poder seguir colocándolo y uniéndolo. Ya colocado relleno, pues un poquito encima del brazo. Presta atención cómo yo lo voy haciendo. Vea, coloque tanto alfiler como usted considere necesario para que no se le mueva luego en la medida que realiza la unión. Este hilo va hacia adentro. Continúe prestando atención a cómo yo lo hago, por favor, e intente hacerlo lo más similar posible. Por esta separación no se preocupe, ahí va a caer también el cordoncillo blanco que aún nos falta realizar en este tutorial. Así se va viendo, no se preocupe por las imperfecciones, eso no se va a notar luego. Entonces lo que toca ahora es preparar una hebrita en agujita lanera. Para ello yo estaré extrayendo 2 hebritas del mismo hilo que hemos ocupado para el caparazón y la cabeza. Este tiene 6 hebras, pues voy a extraer una hebra de 2 compuesta por 2 y la voy a colocar en agujita lanera y con ellas estaré cosiendo. Agujita lanera lista y simples puntadas, ¿ok? Vuelvo y repito, no ha de ser perfectas ni prolijas estas puntadas. ¿Por qué? Pues porque ya luego vamos a colocar la tirilla blanca, el cordoncillo blanco encima de todo este borde y ya esta costura que hayamos hecho no se va a ver de ninguna manera, ¿ok? Así que no quiero que le preste demasiada atención, así no lo ve bonito al final del día, no se va a ver nunca, ¿ok? Entonces puntaditas ahí nomás para cerrar todo el caparazón. Y antes de cerrar, por favor, coloque más relleno. Esto soporta muchísimo más relleno, ¿ok? Lo que yo le he colocado es solo para darle la formita, pero sin duda alguna lleva más relleno y ya yo le voy a mostrar cómo va a quedar bien durito este caparazón. También queremos peso hacia detrás, así que necesitamos colocarle muchísimo relleno aún. Continuemos con todas las costuras y aquí arribita ahora les muestro un poco, también en el brazo. Aquí en el brazo pues las costuras no las estoy dando llevándolo hacia abajo, sino que en el mismo brazo, ¿ok? En el mismo brazo, puntadita en el brazo. Queda como si el brazo saliera debajo del caparazón. Voy a estar cosiendo esta parte, ¿ok? En el vídeo. Si usted no lo considera necesario, tan solo adelántelo, pero no quiero que parezca que no quiero mostrar. Yo sí les quiero mostrar todo siempre, ¿ok? Entonces, no lo considera necesario, adelante el vídeo o póngalo en cámara rápida. YouTube tiene opción para eso.
He querido mostrarle un poco de esta parte. Aquí hice un nudito a modo de asegurar para colocar más relleno. Lo cierto es que esto soporta muchísimo relleno. Y mientras más relleno coloquemos, pues más formadito nos va a quedar este caparazón. Pero no solamente eso, sino que con el relleno del caparazón y al tener esta cola, pues ya nuestro Bowser se sostiene súper bien. Así que nada, coloque tanto relleno como considere necesario siempre y cuando no pierda la formita redonda, ¿verdad? Este caparazón. Y ya les muestro cómo queda finalmente. Así me ha quedado esta unión, vean cómo no es perfecta, pero me encanta, la verdad que me encanta. Lo he rellenado muchísimo, me gusta que sobresale un poco el caparazón por el frente también, eso me encanta. Ahora a este caparazón le falta todo un borde antes de colocar los pinchos. Para este borde vamos a estar utilizando hilo de color blanco, voy a estar utilizando el mismo Sinfonía. Estaremos iniciando este cordoncillo con un anillo mágico y ya que esté seguro haremos dentro 6 puntos bajos. Todo el cordoncillo será de 6 puntos bajos. Ya llevo, este es el segundo. 3, 4, 5, 6 y cerramos el anillo. Coloquemos marcador y en la ronda 2 y en lo adelante 6 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vea cómo se va cerrando. En la siguiente ronda simplemente 6 puntos bajos por cada ronda. Ya sé que no es agradable tejer este cordoncillo. Una idea que le puedo dar si usted conoce la técnica de tricotín es que la utilice, realice el cordoncillo y va a resultar muchísimo más rápido. Si no la conoce y se anima a realizarla, vean en la descripción de este vídeo, le estaré compartiendo un enlace a un tutorial que ya tenemos listo en el canal. Puede bien verlo en este canal o puede verlo en nuestro nuevo canal, Greta Wins Crocheteando, donde se lo dedicamos todito a crochet, pero diferentes técnicas de crochet y dentro de ellas ya incluimos el tricotín. Si no conoce acerca del tricotín y simplemente desea hacerlo así, pues así también estará bien, así lo he hecho yo y la verdad es que me encanta. Tan solo hay que dedicarle bastante tiempo, pero todo es posible. Yo solo quería mostrarles. En realidad ya tengo listo el cordoncillo. He realizado un total de 90 rondas. ¿Okay? He realizado 90 rondas y considero que serán suficientes. Pero no voy a cortar la hebra aún. ¿Por qué? Porque tal vez usted necesite hacer más o menos rondas. No sabemos. Vamos simplemente a comenzar en un lateral. En un lateral estará bien. Puede hacerlo también aquí abajo, pero resultará un poquito más complejo. Así que yo voy a comenzar en este lateral. Y lo que estaré haciendo ahora será colocando alfileres. Voy a ir acomodando toda esta pieza, preste atención a cómo yo lo hago, voy a ir bordeando cada pieza que tenemos para que quede tal cual Bowser. Así que vamos colocando alfiler, vamos en este pedacito de aquí vamos a incrustarlo bien, pero siempre bordeándolo. Vea cómo queda con esta curvita aquí. Intente hacerlo como yo, pero como quiera que lo haga le va a quedar bonito. En la pierna igual, quiero que me quede con esa vueltita encima de la pierna. Entonces lo que haré aquí será como que inclinarle un poquito. No es la forma que tiene el caparazón, sin embargo con este cordoncillo blanco así se verá. Una vez que le demos puntada o lo peguemos como prefiera hacerlo, esa es la forma con la que quedará. Aquí en el bracito igual vamos a hacer esto. Vean qué formita más bonita. Vamos a bordear la cabecita,
Apriételo un poquito más ahí y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, esa puntita hacia adelante. ¿Ok? Queremos que tape lo que es el caparazón, que ya no se vea con las puntadas, lo vamos a lograr. Vamos a darle la vuelta aquí, como mismo hicimos del otro lado, ¿verdad? Vamos a darle la vueltita ahí. Y en este caso me ha quedado bastante, yo considero que puedo quitarle una ronda. O sea que de 90 rondas que yo realicé, voy a quitar una, voy a deshacer una ronda. A usted le puede pasar lo mismo y por esa razón he querido mostrarle. Voy a deshacer una ronda, o sea que en total habré realizado 89 rondas. Está bien. Lo importante acá es que podamos hacer esto, ¿vea? Y abrazar el inicio. Sujete bien con tantos alfileres como considere necesario para que esto no se le mueva en el momento de que lo estemos trabajando. Entonces, ya que sabemos exactamente dónde, vea lo que yo voy a hacer. Voy a cortar esta hebrita, dejando hebra suficiente tan solo para asegurar, ¿ok? Voy a retirar ya el marcador que estaba utilizando. Y aquí voy a extraer esta hebra, colocar agujita lanera para entonces unir antes de hacer las costuras al caparazón. Como les decía, para esta unión de aquí vamos a abrazar, colocar la puntita del inicio, esos 6 punticos que hicimos en el anillo, vamos a unirlos con el final y así estaremos tomando puntaditas al azar para realizar esta unión y que no se note tanto lo que hemos hecho aquí. Intentemos que no se note tanto. Si prefiere hacerlo con una hebrita más fina, claro que sí, también lo puede hacer. Estoy segura de que va a quedar mejor. Pero yo he decidido aprovechar esta. También puede retirarlo del cuerpo, ¿verdad? Y resultará más fácil. Hasta aquí yo considero que es suficiente. Lo voy a asegurar un poquito más utilizando solamente 2 hebritas, que es con lo mismo que haré la unión al caparazón. Así que voy a asegurar aquí. Ya sé que no está unido en todo alrededor, pero ya es suficiente. Podemos retirarlo como hacia adentro. Y voy a cortar aquí. Entonces, ¿qué es lo siguiente que haremos? Yo en mi caso voy a colocar más alfileres. Yo no quiero que esto se me mueva cuando esté haciendo las costuras. Así que por esa razón voy a asegurarlo más y más. Pues estas puntadas sí que serán trabajosas, así que queremos comodidad. En resumen, es bien fácil luego retirar la cantidad de alfileres que hayamos colocado. Así que voy a cortar una hebra larga y extraer 2 hebritas del mismo hilo blanco para hacer esta unión. Ya lista la aguja lanera con tan solo 2 hebritas. Puede también utilizar un hilo de coser de color blanco. Pues vamos con la unión. Voy a comenzar por aquí. Acá voy a estar dando más puntadas por detrás, de modo que quede bien seguro, ¿ok? Entonces, simples puntadas. Acá no van a sobrar las puntadas. Voy a introducir entre 2 punticos primeramente. Ya sé que va a ser bien trabajoso. Todo ha sido trabajoso con Bowser. Pero póngale muchísima paciencia. Siempre puede pegarlo, ¿verdad? Pero quiero más seguridad. Me inspira más seguridad cuando es cosido. Más cuando la pieza ya es un poco grande. Cuando son pequeñitas está bien. Pero cuando ya son un poco grandes prefiero coser, aunque me cueste. Entonces puntaditas tomando una de la pieza blanca y una del cuerpo. Va a haber lugares en estas puntas, sobre todo aquí arriba, donde tal vez necesitemos dar más de una puntada en la pieza blanca. Lo importante acá es que no se vea nunca lo verde.
sujételo bien a este pedacito naranja que está ahí escondidito para que nunca se vea lo verde. Voy a estar dando tantas puntadas como sean necesarias, aquí no van a sobrar. Y finalmente así ha quedado esta unión, vean los detalles. Con muchísima paciencia lo he cosido. Incluso si lo desea puede colocarle pegamento además, pero yo así lo voy a dejar. Lo próximo que sigue será colocar todos los pinchos. Vean el pincho más pequeñito y el otro le sigue bien pegadito los dos. La verdad que tenemos poco espacio. Y los demás pues vamos a colocar. He buscado que siempre la terminación de cada punto me quede hacia debajo y eso le da una ligera inclinación. Vean cómo he colocado 4 en el centro. Vean para que lo coloquen aproximadamente como yo. Aquí es el centro del caparazón. Un poquito más arriba coloqué este. Y aquí vean la separación como de 2, 3 rondas no más. Y luego 3 a cada lado. Esto también pueden colocarlo a su gusto. Para coser todo esto, pues yo lo estaré cosiendo. Ya he encontrado esta agujita. Yo no sé cuál es el nombre de esta aguja, pero si ustedes lo conocen, por favor, déjenme saber en los comentarios. También me gusta aprender de ustedes. Yo considero que me va a resultar más cómodo, ya que van a hacer muchísimas puntadas alrededor de cada pincho. Si usted desea colocarle silicona adentro y pegarla, claro que sí, puede hacerlo, pero esta vez yo lo estaré cosiendo. Muy importante también, cada vez que esté a punto de cerrar un pincho, le voy a colocar relleno. Claro que sí, le vamos a colocar un poquito de relleno a cada pincho. Así que estaré tan solo cosiendo y cosiendo y ya les muestro cómo quedan. Y una vez unidas todas las puntas, pues así nos va quedando nuestro Bowser. Hasta aquí esta tercera parte. Ya en la siguiente continuaremos con los detalles de la panza y demás en su rostro. Espero y este tutorial vaya siendo de su agrado, y si es así no olvide dejarme saber con su like y en los comentarios. Yo los aprecio y los leo toditos. Y si tiene alguna duda pues les responderé tan pronto como me sea posible. Y si aún no se ha suscrito a este canal, es totalmente gratuito. Por favor, suscríbase y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver esta parte hasta su final y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.